Bueno, muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde, hora taurina, hora española. Saludos a toda la comunidad española, a toda la comunidad latinoamericana que se reúnen como cada tercer viernes de cada mes a estas charlas magistrales del grupo GRESBI, grupo de estudio de terapias biológicas dentro de la SETRADE. Y hoy es un día especial porque hoy finalizamos un ciclo, la segunda temporada, con la charla o la reunión número 12. Poco a poco se van a ir conectando los distintos asistentes, porque esta charla es una charla especial, realmente no es el formato habitual de un ponente de contrastada experiencia que nos muestra un tema específico de terapias biológicas, sino que vamos a ser todos protagonistas, todos los que se vayan apuntando a este seminario, pues podrán participar durante el mismo. Los organizadores hemos determinado un sistema bastante original porque hemos elaborado un total de 16 preguntas que durante toda la clase magistral las iremos presentando. Yo seré el moderador, pero todos tendréis voz y voto para poder participar aportando vuestra experiencia. Estamos en un ambiente distendido, en un ambiente entre amigos. El formato será a través de la Secretaría Técnica, a través de Erika y Gonzalo, que están detrás y a los que, por supuesto, agradecemos toda la labor que están haciendo durante cada clase magistral, cada viernes. Ellos os presentarán una pregunta que hemos preparado. A partir de ahí daremos unos 20 segundos para que podáis responder a esa pregunta. En total son 16. Y una vez que veamos los resultados por porcentajes, pues me tocará a mí la labor de moderar y preguntar a asistentes a este evento. Desde aquí os pido que cuando yo os invite, os activéis la cámara y activéis el micrófono. A aquellos que les dé vergüenza por la hora que es activar la cámara, pues el micro solo. A aquellos que sean más vergonzosos con el chat, pero sí que os animo a que participéis, porque intentaré poco a poco ir dando salidas a vuestras inquietudes, a las preguntas, a las respuestas que ha habido. Por último, también, aquellos asistentes a esta reunión que no tengan experiencia o les dé vergüenza aportar, pues pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas que tenéis abajo, como siempre. Entonces, dicho esto, poco a poco ya se van conectando, veo ya a buenos amigos. Voy a dar salida a compartir la pantalla, simplemente es la inicial para presentaros esta charla. Vamos a ir viendo a compañeros que voy viendo aquí. Ya poco a poco luego os iré dando voz y voto para que podáis participar. Vamos aquí ya, muy bien, amigo Catalá, José Miguel, Enrique Gastaldi, Marcelo Ortiz, Gustavo Ascona, Francisco de León, está Ferran Cardenal, Hernán, está Ignacio Dallo. Muy bien, perfecto. Esto ya se va animando, muy bien. Luis Gallego, perfecto. A ver si hubiera alguna forma de poder veros a todos. Esto es así. Muy bien, perfecto. Pues nada, dicho esto, son las 5:05. Da comienzo, por tanto, la charla magistral número 12 del grupo de estudio de terapia biológica, del grupo GRESBI. Es una charla final de temporada con un cierre especial, donde vamos a hacer un crossfire, un debate a raíz de una serie de preguntas que yo iré haciendo. Tendréis 20 segundos para responderla, es muy fácil, y a partir de ahí yo empezaré con una moderación haciendo un poquito preguntas, ¿de acuerdo? Pues, Erika, cuando quieras, vamos a lanzar la primera pregunta, por favor. A ver cómo... Yo dejo de compartir ahora. Dejo de compartir, ¿verdad, Erika? Y ahora, ¿vale? Tenemos ahí la primera pregunta, ¿no? ¿Utilizáis en vuestra práctica profesional las terapias biológicas? Sí, no, o bien ocasional. Erika, aquí pueden votar todos, ¿verdad?
Sí, si alguno no lo ve, que se manifieste. Vale. Sentiros cómodos, sentiros libres. Cualquiera puede conectar el micrófono y... Ahí dice que el anfitrión y los panelistas no pueden votar. A ver, pues espera, espera un segundo que Muy bien, modificamos Ignacio. los ajustes. Me sale Sí, eso a estaba mí. apareciendo que había muy pocos votos. Espera un momento. Queremos votar, queremos votar. El domingo votaremos en Andalucía también. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a dar 20 segundos, Erika. Mientras tanto, obviamente, Os espero aviso. ¿Qué? Que os aviso cuando lo solucionemos, que Vale. nos pasó en Sí. otra ocasión y no encontramos el botón donde se activa. Bueno, supongo que el porcentaje será muy alto. Vamos a preguntar a un veterano de guerra. Enrique Gastaldi, tú fuiste de los pioneros en España. Cuéntanos tus orígenes y cuándo empezaste a utilizar las terapias biológicas. Pues mira, yo empecé por allá por el año 2003, perdonar esta voz porque esto de los aires acondicionados nos pone un poquito carrasposos. Por el 2003, porque mira, lo acabo de ver en una diapositiva que tenía por ahí. Y empecé pues casualmente y te lo voy a contar. Me digo que siempre que la historia que me costó un diente. Mi dentista era muy amigo de Anitúa y me contó, yo tengo un amigo que está loco pero que sabe mucho y que ha editado un libro, me enseñó el libro, él lo aplicaba en la odontología. Yo le vi que eso tiene una aplicación importante en el campo de la traumatología y concretamente de la traumatología deportiva. Ya me puse en contacto con Anitúa y con Miquel Sánchez y bueno, hice el curso y a partir de 2003 empecé a trabajar con los factores de crecimiento y así hemos seguido hasta el momento. 20 años ya, de los pioneros en España, ¿no, Enrique? Pues yo creo que sí, pero más o menos me sigue igual porque el otro día vi a Miquel y le dije, mira, aquí pasa que tú nos veíamos y tú los fines de semana te dedicas a operar corderos y yo los fines de semana a comérmelos. O sea, Oye, y ya que estamos, Ignacio Bayo, ¿cuándo saltó? Porque Perdonad parece que os corte. Pedro, perdonad, Sí, ¿os sí. aparece ahora a todos? Ahora sí, ahora Vale. perfecto. Vale, Pues disculpad. venga, vamos votando y vamos comentando. Se vota y se envía. Ignacio, parece Sí. que este invento, entre comillas, es como muy español, por así decirlo. No significa tal porque esto todo el mundo ha aportado, ¿no? Pero ¿El de PRP? el PRP. Exactamente. Luego saltó también a todo el mundo, lógicamente, en tu práctica clínica también fuiste de los pioneros en Argentina. Cuéntanos cómo llegó a ti y cómo empezaste. Sí, en mi caso fue también algo similar. En el año 2003-2004, cuando empecé la residencia, había un grupo en Argentina de médicos que estaban haciendo PRP para úlceras y habían ganado un premio que salió en el periódico. Mi padre me mostró el periódico y entonces me motivé con eso y nuestra primera experiencia fue alrededor de esos años 2003-2004 con un grupo de casos de pseudoartrosis de los huesos largos. Así que ahí fue mi primera experiencia y los primeros trabajos que leí para publicar esa serie de casos eran los trabajos de Anitúa, sin duda. Vale, Había vale. muy pocos. Bueno, tenemos la suerte de contar con uno de los padres de la criatura, Miquel Sánchez. Miquel, buenas tardes. ¿Te puedes conectar el micro? Conectado. Hola a todos. Bueno, estamos en un ambiente distendido entre amigos. Es para nosotros un honor que estés con nosotros. Pero, ¿qué se siente formar parte de la historia de la traumatología deportiva? Porque quieras que no, ya el mundo científico te ha puesto en su sitio y ya has pasado a la historia. ¿Qué se siente siendo tan joven y con tanta vitalidad, ¿no? Te veo que no paras, pero eres parte de la historia. Eso tiene que ser un orgullo, ¿no? Gracias por lo de joven, pero No, tío, una si vitalidad. dices que es parte de la historia es que ya soy muy viejo. Pero bueno. Un chiquet. Oye, a mí me tocó, a ver, no sé cómo explicaros, no sé qué se siente, pero me tocó estar en este juego porque le vi a Eduardo utilizarlo en los dientes y, bueno, y empezamos a utilizar un aparato locomotor y enseguida, como ha dicho bien Enrique, con las ovejas. Y bueno, ya me ha tocado escribir esta primera página, que luego la ha seguido escribiendo muchísima gente. Muchísima gente, sí. Pero tú verías que esto funcionaba, ¿no? Porque yo lo vi en mis consultas, digo, esto es una maravilla, en uno y otro caso. Tú dirías, esto lo tengo que compartir, lo tengo que dar a conocer al resto del mundo, porque sí que es verdad que Eduardo parece ser que es el pionero y tal, pero toda la rama del aparato locomotor, que es infinita,
la llevas tú como responsable, Sí. ¿no? Y Mira, sigue, todo además. empezó en el año 2000, a finales del 2000, con un caso de una mujer de Vitoria, paciente mía, que le había puesto una prótesis de rodilla, hizo una necrosis cutánea muy profunda, se veía, estaba ley de la rótula, el tenor rotuliano, era diabética, tenía problemas vasculares y nadie se atrevía a hacer un colgajo. Entonces, acababa yo de estar con Eduardo, que me hablaba de todo lo que estaban haciendo en los alveolos y en la regeneración ósea, y cuando no sabía qué hacer ya con esta mujer, le dije, oye, Eduardo, déjame la centrífuga, que voy a probar en esto. Y entonces fue, pero si nunca lo hemos hecho en piel, si solo lo usamos para el hueso. Bueno, el resultado fue tan espectacular que ese día dije, aquí hay muchas cosas que no se saben y hay que estudiar. Y de ahí a la semana siguiente ya tenía un rebaño de ovejas. Ese fue el primer caso. Y luego, bueno, pues, y vas viendo porque yo tenía miedo de usarlo en las personas. Empezamos a trabajar mucho en ovejas y veíamos que había unos resultados impresionantes y que había mucho que desarrollar. Realmente increíble, la verdad. Quiero preguntarle a José Miguel Catalán, que tiene mucha experiencia también, tus inicios, José, y tus comienzos con las terapias biológicas. El micro, ponte el micro. Bueno, ha habido un 100% en la respuesta, obviamente, para eso estamos aquí, no esperaba menos, ahora seguiremos con la siguiente pregunta, pero José, ponte el micrófono que no se te escucha. Por supuesto, cualquiera que quiera participar, estamos como en un debate, como con un café por delante, no hay tampoco una moderación rígida. No se te oye, José. Abajo en el botón, abajo a tu izquierda te tiene que aparecer. Es que le estamos solicitando el audio, pero no... Mientras tanto, lanza la siguiente pregunta, por favor. Yo voy a ir aprovechando, tenemos 16 preguntas en una horita, o lo que dure, así que cuando quieras, ha salido un 100%. Todos usamos las terapias biológicas. Eso es un dato que no es baladí, aunque esto sea un grupo de estudio de terapias biológicas, pero que todos ya lo estemos usando es una señal de la penetración que tiene como herramienta terapéutica en nuestro día a día, ¿no? Bueno, yo también quiero aprovechar para preguntaros, los que estamos aquí, ahora mismo somos 21, qué especialidad tenemos a cada uno, ¿vale? Para ver si somos traumatólogos, médicos del deporte o rehabilitadores, dolor, en fin. José, creo que ahora sí, ¿no? No, se te vuelve a... Bueno, por ejemplo, Marcelo Ortiz, Marcelo, amigo mío chileno. ¿Aló, me escuchas? Sí, Marcelo, buenas tardes. Mira, tú eres radiólogo, somos ya conocidos ya hace tiempo. ¿En Chile el radiólogo aplica los factores de crecimiento o muy buenas? ¿O eso está dedicado a los que somos más clínicos? Porque es verdad que eso es otra circunstancia muy curiosa, ¿no? Que todos somos licenciados en medicina y por tanto podemos utilizar esta herramienta terapéutica. Pero siempre esto ha estado referido al traumatólogo, al rehabilitador, al médico del deporte, pero cada vez son más las especialidades que se están apuntando por distintos motivos, unidades del dolor, anestesistas, radiólogos, y bueno, ahí también daría para dar un debate, ¿no? Marcelo, cuéntanos tu experiencia en el uso de las terapias biológicas. Sí, lo que pasa es que yo estoy en Valdivia, en el sur de Chile. Entonces, en Santiago partieron los radiólogos intervencionistas junto con los traumatólogos. Juntos, a la vez. ¿No? Sí, en la clínica Merz estoy pensando que están trabajando en conjunto. Ahí está Mario Sandoval, está Germán Arancibia, que tú los conoces. Sí. Y ellos trabajan en el MEDS y trabajan en Biomed. Entonces, ahí tienen un contacto más directo con traumatólogos. Yo acá en Valdivia me ha costado mucho porque los traumatólogos acá en el sur todavía no tienen interiorizado el uso de las terapias biológicas, a pesar de los resultados que ya se saben. Tenemos todos los máquinas acá que han escrito durante muchos años y yo recién estoy aprendiendo un poco acerca de esto y me he dado cuenta de los traumatólogos que debieron tener mayor experiencia, no la tienen, fíjate, en el sur. Entonces, esto. Oye, pues me llama mucho la atención, Marcelo, ¿no? Que los propios ortopedistas que se supone que infiltran cada día no tengan esta vinculación con las terapias biológicas y que sean otros especialistas
como son los radiólogos los que la realicen, ¿no? En tu caso, ¿cuándo empezaste a hacerla? Yo empecé hace muy poco, sí, no sé, pues yo pasó lo siguiente, que un deportólogo en Santiago tenía contacto directo con un dentista, con un odontólogo que usaba PRP y PRF, Sí, y ¿qué es lo que hizo Mario? Le preguntó si podía intentar usar PRF, no PRP, ¿no? PRF líquido en patología musculoesquelética. Y eso es lo que estamos tratando de ver si funciona. muy De bien. ahí, de ahí va mi pregunta un poco más adelante, si ustedes quieren, respecto si alguien Lánzala, tiene lánzala si experiencia. quieres. Tampoco es Sí. rígido este formato. Es que mi pregunta es la siguiente, porque como recién estamos empezando a usar PRF líquido, la pregunta que me salta al tiro, el PRP, para usar el PRP se necesita que no coagule, por eso se usa citrato, ¿cierto? Y después, para que no coagule, ¿cierto? Para poder manipularlo, me imagino. ¿Correcto? Entonces, y una vez que usted lo inyectan o lo van a inyectar, tienen que activarlo para que coagule, ¿correcto? Correcto. Esa Eso pre- finalmente, esa es la ciencia, ¿cierto? Eso es lo que se busca finalmente. Entonces, si nosotros lográramos usar el PRP, que sería PRF en este sentido, de que usarlo antes de que coagule, no se necesitaría usar citrato y después activación, ¿correcto? ¿O estoy Sí, equivocado? bueno, sí, esa pregunta se realizó en el MUSOC 2022 hace poco y ¿Mm? Miquel Sánchez respondió el por qué usaba un anticoagulante y luego lo contrario, ¿no? Miquel, ¿estás por ahí? Para la activación, Estoy. si era necesario o no activarlo, que Miquel le da mucha importancia, aunque es verdad que se puede activar con el propio huésped donde se infiltra, ¿no? Pero cuando quieras, Miquel, coméntanos. A ver, el hecho de cuando coges la sangre y sacas la sangre, como bien dice Marcelo, si haces todo, centrifugas y lo inyectas todo seguido, es lo mismo. Lo que pasa es que pierdes posibilidad de manipular a nivel quirúrgico, en patologías, por ejemplo, si lo quieres filtrar en un menisco, donde tienes que esperar un poco la manipulación, se produce una coagulación espontánea de la sangre. Para evitar eso y tener un poder de manipulación, lo que haces es quitar el calcio de la sangre con citrato sódico, entonces esa sangre ya no se coagula. Preparas tu plasma y le devuelves el calcio para reactivarlo. Es cierto que no necesitas el calcio para que las plaquetas se agreguen y se coagule. Lo puedes hacer con trombina, lo puedes hacer, el mismo colágeno tisular lo activa, como espontáneamente pasa, pero si no devuelves el calcio que quitaste al sacar la sangre, estás creando un ambiente hipocalcémico, que es malo a nivel tisular, a nivel celular. Por eso hay que volver a poner el calcio que quitaste al principio, no para que se coagule solo la sangre, sino para crear un ambiente nomocalcémico. El hecho de quitar el calcio te permite que manipules como tú quieras un PRP. Un PRF, el plasma rico en fibrina, o un PRP activado, es exactamente, que les dado el calcio, es exactamente el mismo producto. Son plaquetas de la sangre en el plasma, sin leucocitos, sin glóbulos rojos, que lo inyectas. Es lo mismo. Lo que pasa es que el verdadero PRF, el platelet-rich fibrin, es el de Dohan, eso lo que hacen es poner solamente el coágulo, o sea, esperan a que se coagule todo el tubo y cortan con un cuchillo, con un bisturí, cortan a una tijera la parte amarilla, que es la parte donde está la fibrina, las plaquetas, y ponen ese coágulo. Para usarlo en infiltraciones tienes que hacerlo como has dicho tú bien al principio, todo seguido. Muy bien. Parece que ya tiene voz José Miguel Catalán. José, coméntanos un poquito brevemente tu experiencia, cuando empiezas y si también activas, ya que estamos, si activas también con citrato clorocálcico. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí, sí. Vale. Yo empecé hace unos 9 años a utilizar el PRP, motivado siempre por Miquel Sánchez. Yo creo que era de los pocos traumatólogos que cuando iba a un congreso aportaban cosas positivas e interesantes.
Es verdad que anteriormente lo utilizaba en alguna artroscopia, que tenía alguna úlcera condral, pero de manera más estandarizada empecé en el año 2013. Yo vivo en un ámbito de Mallorca, que es un ámbito cerrado, en la que no puedes fallar, ¿no? No puedes tener a veces errores porque la isla es muy pequeña y puedes tener luego pues, problemas. Entonces sí que en estos 9 años lo que he intentado es, siguiendo un poco pues, los protocolos de Mikel y otras personas, ERNIGO, que intentar estandarizar y hacer en todo el uso de las terapias biológicas un control de calidad que me permita customizar los tratamientos en función de estos protocolos y en función de los parámetros hematológicos de cada uno de los PRP, para ir así mejorando en las indicaciones y evitar tener fracasos. Ahora, actualmente, llevamos más o menos unos 100 casos con un seguimiento de casi 2 años en ostatitis de rodilla y PRP, utilizando un programa de base de datos que es el INSIGHT, y nos permite saber que nuestros resultados en pacientes que tienen una ostatitis grados 3 y 4 tenemos más o menos un 60% de buenos respondedores, aquellos que mejoran más del 30% los parámetros del WOMAC. Tenemos un 20% de pacientes que son respondedores pero no son tan buenos respondedores y otro 20% de malos respondedores, incluso pacientes que empeoran tras el PRP. A partir de estos datos, yo creo que conforme vayamos aumentando el número de pacientes en esta base de datos, podremos establecer lo que llamamos la Real World Evidence, que nos permita conocer si lo que estamos haciendo realmente tiene un valor positivo para los pacientes y para las indicaciones que estamos realizando. Yo creo que eso es importante. Yo creo que si no medimos, claro, simplemente somos una opinión de expertos, y yo animo a todos mis compañeros a que, aunque cuesta un poquito, es importante medir y hacer un control de calidad, correlacionarlo muy bien con la clínica, y también es una manera de involucrar al paciente en su recuperación. Es bastante motivante por parte del paciente. Muy interesante lo que dice. A continuación avanzaremos sobre la data biology que hablas, que es muy importante. Curiosamente, en esta reunión hay varios componentes que estamos comenzando dentro de la CETRA de hacer un grupo multicéntrico prospectivo, contando las células y viendo un poquito la indicación en la osteoartrosis. Te felicito por esa casuística que no es fácil alcanzarla. Vamos a hacer un contagio de la segunda pregunta, cuál es sobre la especialidad. Predominan claramente los traumatólogos y ortopedas en esta reunión, un 64%, utilizando el PRP. Luego hay un 18% de médicos del deporte y otro, por tanto, de otras especialidades. Ya hemos visto a Marcelo. Estoy viendo que hay rehabilitadores también, la doctora Almudena Fernández. No sé si estás por aquí, Almudena. Si nos puedes comentar un poquito cómo ha entrado el mundo de la ortobiología en vuestra especialidad y cuáles son las indicaciones y desarrollo que estáis haciendo, porque cada vez lo estáis usando más, ¿verdad? Almudena es la jefa del servicio de rehabilitación de la Fundación Jiménez Díaz, jefa de sección. Coméntanos un poquito. Almudena, ¿estás por ahí? Me parece que... Bueno, también tenemos a Philip Mowley. Es un médico del deporte francés, un gran ecografista y una persona muy inquieta en el mundo de las terapias biológicas. Y él me comenta que en Francia todavía no ha profundizado en las terapias biológicas de una forma tan explosiva como en España. Me gustaría un poquito saber su opinión, Philip, y si este paradigma va cambiando, ¿no? Me dijiste que hace una semana me mandaste un programa que hay un curso de PRP en Francia y lo comentaste como algo novedoso, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito, Philip, cuál es el nivel que hay en Francia con el uso del PRP? Buenas tardes. ¿Me oyes? Sí, te oímos. Bueno, en Francia hay gente que está involucrada en PRP desde la época de Miquel Sánchez, aunque Miquel siempre está hablando en todos nuestros congresos. Por ejemplo, el tal Magalón, que hizo muchos artículos a propósito de la calidad de las plaquetas y de los anestésicos, por ejemplo, pues está involucrado desde años, ensayando todos los kits que existen en el mercado con su propia sangre para ver qué se está haciendo y tratar, como decían
volver las cosas un poco más serias para que no sea una opinión de experto. Por ejemplo, tenemos la misma cosa que el GRESB, que va a ser el primer congreso a principios del 2023, o sea que ahí estamos también. Muy bien, muy bien. Con el impulso de Miquel Sánchez. Muy bien, gracias, Philip. Parece que la doctora Almudena Fernández ya está dentro. Almudena, cuéntanos un poquito, a nivel, vienes del Nacional de Rehabilitación en Córdoba, que ha sido ayer, y has presentado un trabajo además sobre el uso de terapia biológica en artrosis de rodilla. Bueno, cuéntanos un poquito el uso que hacéis en la especialidad de rehabilitación. Bueno, pues la verdad es que nosotros los rehabilitadores ya desde hace, bueno, bastantes años también un poco vemos mucha patología musculoesquelética y al final pues muchos pacientes solo con la fisioterapia pues se queda corto, ¿no? Entonces empezamos a entrar en el mundo del intervencionismo y sin duda en el PRP desde hace, pues diré que hace ya pues unos 4 años o así o un poco más se empezó a hablar, pero últimamente en los últimos años todos los talleres que hay, todos los cursos que hay realmente tienen muchísima aceptación por parte de los rehabilitadores y bueno, pues la verdad es que tratamos también mucha patología, pues eso, de artrosis, tendinopatías y al final es un arma que tiene muchísima aceptación y cada vez más utilización. Todavía falta, claro, pero realmente siempre hay, vamos, y en el último, vamos, en el congreso que di yo la charla, siempre hay debates, siempre hay preguntas, la gente está muy, muy interesada en esto y quien no lo hace, todo el mundo ya se está planteando cómo empezar a hacerlo, sí. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Erika, ponemos la tercera pregunta del debate, por favor, y así, como veis, hay preguntas, pero intento moderar un poquito. Bueno, esto es un tema muy interesante, la pregunta número 3. ¿Os asistís del uso del ecógrafo para aplicar las terapias biológicas? ¿Sí, no o solo en ocasiones? Tenemos 10 segundos para votar. Yo, los que me conocéis, y también cuando visité a Miquel Sánchez en 2012 ya lo hacía con un uso extendido en todas las patologías, yo creo que eso ya no tiene debate. Es decir, el que presume de infiltrar a ciegas, yo creo que en el fondo es porque no conoce los beneficios de la ecografía. Creo que la visión directa, el ver la patología y el ir directo a la lesión y asegurarte que todo el contenido de la terapia va al lugar correspondiente, creo que no tiene lugar a dudas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a Gustavo Azcona. Gustavo, buenas tardes. Cuéntanos en tu práctica clínica si tú utilizas el ecógrafo. Vemos el resultado, es demoledor. Gustavo, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes. Preséntate, Gustavo, por favor. Sí, médico de Hermosillo, en Ciudad de México. Un placer. Realmente poco uso el ultrasonido en tendinopatías, cuando es muy local, directo pongo el PRP, pero solamente en cadera es cuando uso ultrasonido. Vale. Y hombro. Bueno, pues a ver si después de este meeting te animas a utilizarlo, porque yo creo que no porque la rodilla sea la articulación más grande te debe de eximir de utilizarlo, porque a veces no estamos en el sitio, ¿no? Y hay artículos ya con evidencia que hablan de los estudios comparativos haciéndolo por referencias anatómicas a ciegas versus ecoguiado, y las diferencias son muy, muy ostensibles, ¿no? Así que el resultado ha sido demoledor. Un 87% ya de este grupo lo hacemos por ecografía. Y los que no, pues yo le animo, ¿no? Gustavo Gumpel, buenas tardes. Si te puedes presentar y comentarnos un poquito si tú utilizas el ecógrafo para las terapias biológicas. Buenas tardes, para ustedes, mediodía para nosotros. Yo estoy en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Les mando un saludo, abrazo a Hernán Yuria y un gran abrazo a mi amigo Nacho Dalo. Anda. Yo no dispongo de ecógrafo y sí me asisto por un ecografista para las aplicaciones, fundamentalmente para las aplicaciones tendinosas. No lo uso para las infiltraciones en rodilla. Vale. Vale. Bueno, parece que es una práctica que se ha comentado ya.
Y bueno, pues yo creo que poco a poco debemos ir, cuando ya cada uno adquiera un ecógrafo, creo que es el fonendo del traumatólogo, del rehabilitador, del médico del deporte, y no frente a la excusa de que se pierde tiempo, de que yo no, ni mucho menos. Se tardan lo mismo haciéndolo a ciegos que con ecógrafo, y de verdad que desde aquí animo a los que todavía, que son pocos, no se asisten, que lo hagan. Erika, por favor, ¿puedes lanzar la cuarta pregunta? Ignacio. Pedro, Sí. ahí quiero hacer un comentario un poco porque, claro, estuve en Argentina hasta hace muy poquito y ahora estoy aquí en Europa y especialmente en España, donde creo que la ecografía, España, si no es el país número 1 en el manejo de la ecografía del sistema musculoesquelético, está ahí. Entonces, claro, para los españoles es algo muy normal y frecuente de que todos los médicos y ahora los traumatólogos utilicen el ecógrafo. Pero hay otros países como Latinoamérica donde los radiólogos son los que manejan el ecógrafo y hacen fuerza para que los traumatólogos no se puedan meter y robarles el trabajo a ellos. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también los costos. En Latinoamérica comprarse un ecógrafo para tenerlo propio en la consulta no es tan accesible como aquí. Entonces, bueno, esas son un poco las diferencias que yo veo. Claro, sin duda. Y hay que tenerlas muy en cuenta y agradecemos tu comentario, Ignacio, de duda cabe. Quizás la llegada de los dispositivos pequeñitos, wireless, que a lo mejor los haya por $5.000, eso pueda lanzar a muchos a decir, mira, a lo mejor la calidad no es la ideal, pero para hacer intervencionismo coguiado, pues sí que me vale, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a la cuarta pregunta y seguiremos con el debate. ¿En qué patologías usáis? Bueno, esto es un problema que solo nos deja una opción única, pero patología tendinosa, artrósica, ligamentosa, otras pueden ser musculares y nerviosas, ¿no? Pero ahora, yo casi que la cuarta la pondría como en todas, ¿no? Porque si queréis responder, porque sí que es verdad que el número de indicaciones pues, se ha ido disparando gracias a equipos como el de Miquel Sánchez y el de Cugat, se ha ido disparando cada vez más, no solo en los grados de afectación de un tejido, sino en los distintos tejidos, ¿no? Antes parece que solo era para los tendones, luego llegó el cartílago, luego llegó La pregunta no se ve, Pedro. ¿La pregunta no se ve? Pues, Erika, ¿la puedes volver a poner? Yo la he visto y he votado. La 4, sí. Sí. Sí, debería aparecer a todos. Si no, reiniciamos. Sí. Yo he votado, sí. Quiero preguntarle a Juan Francisco Azofra. Hernán, ¿la ves? Hernán Giuria, ¿la ves? ¿Es la pregunta? No se ve. Lánzala otra vez. No se ve. Lo puse en el chat. No se ve. ¿Ahora? Ahí está, ahora sí. Venga. Otra sería si lo utilizáis en muchas de ellas, en más de una, ¿vale? Para quizás no ha estado bien. Y le quiero preguntar a Juan Francisco Azofra las indicaciones que él realiza según el tejido lesionado en las terapias biológicas. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿se oye? Sí, se oye, Juan. Vale, yo soy compañero de fatigas de Miquel desde hace más de 25 años, así que nosotros los utilizamos en todas las patologías de todos los tejidos, nervios, ligamentos, articulaciones, tendones, úlceras en la piel, en todo. Juan, efectivamente, y cada vez nos sorprende más los resultados que estáis teniendo, pero yo te quería preguntar, ¿hay algún tejido fetiche donde el PRP responda de una forma claramente que tú te mojes y que digas, oye, esto va a ir bien? ¿O hay otros menos respondedores, por así decirlo? Cuéntame. Bueno, ¿O vale para todo? Es que claro. Bueno, vale para todo, pero efectivamente, por ejemplo, de piel responde bien, hueso responde bien, tendones responden bien. Y luego es muy dependiente de los pacientes. Sí. Cada paciente tiene su cóctel de factores de crecimiento. Esto es como el DNI, ¿no? Cada uno tiene su DNI, pues cada uno tiene su cóctel de proteínas y es muy dependiente, sí, de cada individuo. ¿Qué valor le das, Juan, a esa frase que está muy de moda? Es que este paciente no es respondedor. Eso es algo que nos hemos sacado de la chistera para justificar a aquel que no va bien, calmarle un poquito su ansia, ¿o tú crees que eso tiene un fundamento biológico?
Tiene un fundamento biológico y estamos trabajando en ello. Pero desde los inicios nos dimos cuenta de que efectivamente había algunos pacientes que no iban bien y en su día hicimos estos estudios y vimos que aquellos que no iban bien tenían un déficit de algunos factores de crecimiento, ¿sí? Y ya en nuestras charlas ya los hemos expuesto en ocasiones. Sí, sí. Y por tanto, pregunta obligada, ¿el clínico se podría anticipar a ese paciente que tiene delante para decirle a usted no le va a ir bien el tratamiento o a usted sí? Eso es lo que se pretende, ¿no? Buscando estos estudios de buenos y malos respondedores y saber dónde está la clave, ¿no? Sí, para poder hacer un pronóstico, ¿no? Claro. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Sebe Dos Anjos, que también está por ahí, tiene mucha experiencia. Sebe, buenas tardes. ¿Puedo añadir una cosita que no cuenta? Sí, claro, Juan? Miquel, estamos en camino, estamos en un café. Ver, estamos terminando con Baigene un estudio genético con las diferencias genéticas a nivel de los genes responsables de la síntesis de los diferentes factores de crecimiento y de los receptores de membrana. Llevamos ya 360 casos entre muy buenos respondedores y muy malos respondedores y enseguida terminaremos y podremos tener un test genético que va a predecir o anticipar un poco el resultado previsto de los factores de crecimiento, autólogos de cada uno. Yo creo que de aquí a un año se podrá hacer un test genético para saber si va a responder o no el paciente. Joder, macho, eso es muy novedoso, Miquel. Un test genético. Sí. ¿Y exactamente qué analizáis? ¿Qué genes analizáis? ¿O es que desconozco por completo? Es un algoritmo, a ver, los genes codifican proteínas, entonces se ha seleccionado un grupo, no todas las proteínas que se pueden codificar, pero unos cuantos factores de crecimiento tipos importantes y unos receptores de membrana para esos factores de crecimiento. Entonces, buscas los cambios genéticos que hay entre unos pacientes y otros, las diferencias genéticas. Y también hay la epigenética, los factores de entorno de si es hombre o mujer, deportista, no deportista, su alimentación. Y de ahí sacas una conclusión de quién puede responder o quién no puede responder. Lo hemos terminado ya para la fibrosis. Entonces ahora podemos acertar el riesgo de hacer una fibrosis en un paciente con Pérez con un 92% de sensibilidad. Que eso ya se puede hacer, eso ya está terminado y ahora terminaremos el del PRP, respondedores y no respondedores. Wow, increíble, Miquel. Gustavo ha levantado la mano. Si quiere comentar algo, Gustavo Azcona. Sí, yo quería preguntar cuál es la frecuencia mínima de aplicaciones que indican para patología tendinosa, para patología condral y para patología artrósica. Eso viene ahora en otra pregunta, Gustavo. Ahora preguntamos el protocolo que seguimos cada uno, ¿vale? Que es una pregunta muy buena. Bueno, el resultado de esta cuarta pregunta, claramente la indicación es varios tejidos, tendinoso, artrósico, ligamentoso, nervioso, que es donde dije la de otras, con un 57%. Hay un 29% en tendones y un 18% y un 14% en artrósico. Y luego en ligamentos, pues parece ser que menos todavía hay nervios, ¿no? Así que, bueno, pues parece ser que se está utilizando de forma cada vez más genérica en los distintos tejidos. Vamos a pasar a la quinta pregunta. Erika, por favor. Ahora es cuando responderemos a nuestro compañero Gustavo. Bueno, esta pregunta hay que hacerla. ¿Lo utilizamos en patologías crónicas, en patologías agudas o en ambas? Vamos a responder. Hombre, patologías agudas, hablo de una epicondilalgia aguda, una lesión muscular aguda, no hay una artrosis aguda, ¿no? Ni hay una lesión nerviosa aguda. Fundamentalmente, si nuestro uso va dedicado a patologías crónicas, que todos conocemos, o también lo usamos en agudas. Votamos, por favor. Yo, en mi caso, me mojo y son fundamentalmente patología crónica, y si acaso en algunas lesiones musculares donde hay un sangrado, pues a veces en algún paciente le añado
plasma, pero en algunos solamente. El resto de patología crónica, ¿no? Vamos a ver, Raúl García. Raúl, buenas tardes. Me alegro saludarte. Cuéntanos un poquito tu experiencia e indicaciones en patología crónica del PRP, tu experiencia un poquito. Conéctate el micro, Raúl, no sé si te pilla un poquito. Y si no, mientras, María del Mar Ruiz, que parece que está sin micrófono. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te puedes presentar y comentarnos un poquito la pregunta que he hecho? Un placer. ¿Usarlo en pacientes crónicos? Sí, preséntate. ¿De dónde eres y tu especialidad, por favor? Bueno, yo soy podóloga. Estoy en Ciudad Real. Vale, y muy bien. utilizo el PRP desde el año 2004, precisamente porque tengo una artrosis en mi rodilla y me la tengo que poner yo. Bueno, ya que estamos, los podólogos es una especialidad que puede usar el PRP, está descrito en la normativa de la legislación sanitaria. Si te rompo un poquito el protocolo, en tu medio o en tu mundo a nivel de podología, ¿qué porcentaje de uso del PRP hay? Si es algo ínfimo, si es algo cada vez se están animando más los podólogos, coméntanos porque lo desconozco. Es algo que utilizamos muy pocos porque bueno, nuestro trabajo es totalmente privado y lo tiene que costear el paciente, no es un tratamiento barato. Vale. Pero la verdad es que mi experiencia es muy buena, tanto en mí como en los pacientes, e incluso intraoperatorio, tanto pincharlo en los tejidos como ponerlo la malla de fibrina dentro de la cirugía, ¿no? Pues qué interesante tu aportación, María, no solo porque eres paciente respondedora al PRP, sino porque eres podóloga y lo estás utilizando con buenos resultados. ¿Tú qué animarías a tu colectivo de podólogos que lo usaran más? Sí. Desde luego que sí, es algo que va muy bien. Bueno, en el único sitio donde no he visto mejoría es en las osteopatías plantares. Pero los problemas insercionales del tendón de Aquiles o artrosis de la primera articulación metatarsosalángica o del disfrán sí que suele ir bien, pero no sé por qué en la fascia plantar no he tenido buenos resultados. Es el único sitio donde no me ha ido bien. Vale. ¿Alguien quiere, con experiencia en fascitis plantar crónica, responderle sobre sus resultados a María del Mar? Bueno, yo puedo contar mi humilde experiencia. Tengo muchos casos tratados con fascitis plantar y hay que aclarar que el tratamiento del PRP, sobre todo para una entesopatía o para una tendinopatía, es que no es el único tratamiento que uno tiene que emplear. Es decir, el PRP es como un método coadyuvante, analgésico, pero luego hay que tratar la causa que originó ese problema. Es decir, analizar bien el tipo de pisada, ver si necesita una plantilla, estiramientos de la cadena posterior, etc. Entonces, perder peso. Perder peso, exactamente. Entonces, a veces uno tiene que tener en cuenta todos esos factores para tener un mejor resultado. Totalmente de acuerdo, Ignacio, contigo. Bueno, vemos el resultado de la quinta pregunta y hay una mayoría de los aquí presentes que lo utilizan para patología crónica y para patología aguda y solo un 33% para patología crónica. O sea que vemos cómo, solamente en agudas nadie, lógicamente, cómo cada vez tienen más peso el usar el PRP, lo que antes parecía que no, pues para patología crónica y aguda. A mí me gustaría, yo he votado crónico, me gustaría que alguien que haya votado a ambas me comentara un poco sus indicaciones, en qué patologías agudas lo utiliza, por favor. Pues yo, Juan Azofra, evidentemente las lesiones musculares agudas es una de las indicaciones principales. Vale. Pero, Juan, para patología, una epicondilitis aguda no lo utilizáis, ¿no? ¿Por qué no? No, pregunto. Yo en ese caso... Lo que pasa es que normalmente ya nos vienen, son las epicondilitis, ya suelen ser ya evolucionadas, ¿no? De varios meses de evolución, ¿no? Pero en tu cartera de servicio, ¿tiene indicación todavía la infiltración con cortisona?
Hombre, no voy a decir que no las hacemos, pero... yo las hago, ¿eh? No tengo nada que... El otro día mi anestesista había estado montando unos muebles, venía 2 semanas con una epicondilitis, le infiltré y a los 3 días como nuevo. O sea que no podemos tampoco denostar, ¿no?, la cortisona. Eso. Otra cosa es que eso mal tiene sus indicaciones, sí. Eso. Momentos, claro. Sí. Muy bien. ¿Algún otro compañero asistente al meeting que me indique sus indicaciones en patología aguda? Yo, Pedro. Sí, José. Josemi. Más que patología aguda o crónica, sobre todo en las tendinopatías, es conocer muy bien el patrón de tendinopatía que tienes. Es verdad que cuando haya una hipervascularización traduce una cronicidad del proceso y seguramente se correlaciona con una ruptura intersticial del tendón, pero más que el que sea agudo o subagudo es correlacionar bien el patrón de tendinopatía con el momento histopatológico de la lesión para dirigir el tratamiento de una manera y una técnica determinada. Entonces, yo creo que no me planteo que a veces es agudo o crónico, sino qué patrón tiene esta presentación, ecográfica, por Doppler o por resonancia, y cuál es la mejor técnica y cuál es el mejor PRP para cada uno de esos patrones. No es lo mismo un nódulo normovascularizado en zona hipóxica en el Aquiles que una entesitis. Entonces, yo más que agudo o subagudo, es verdad, por ejemplo, ahí viene gente con bursitis o acromiales que hacen crossfit, viene gente con chicas jóvenes con una condromalacia leve, grado 1, grado 2, sintomática con mucho derrame, esto yo también me lo encuentro en la consulta, y yo creo que se beneficia mucho del tratamiento con el PRP. Por eso establecer agudo o crónico, no lo sé si es la mejor manera de diferenciar o determinar si uso o no uso el PRP. José. Lanzamos la 6ª pregunta. Erika, por favor. Seguimos con el debate, que está siendo muy interesante. Quedan compañeros por participar. Insisto que quien quiera romper un poquito y hablar de algo, no tiene que respetar La 6ª pregunta habla de que en la patología articular, si lo usamos solamente intraarticular o también intraóseo. Todos conocemos los artículos de Miquel Sánchez y su equipo, cómo cada vez más se le está dando mucha importancia al hueso subcondral, como ese órgano que es la rodilla. Ignacio Dayo también tiene varios escritos sobre ese tema, y cada vez usamos más, no solo para los edemas, sino para la patología articular. Entonces quiero preguntaros si en patología artrósica de rodilla lo usamos solamente intraarticular e intraósea o solamente intraósea. Votamos, por favor. En líneas generales, ¿eh? No. Raúl, ¿estás por ahí? Antes no estabas. ¿Te di voz? Sí, Raúl, hola. Raúl, buenas tardes. Me alegro saludarte. Hola, buenas tardes. Raúl García, trauma del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Me alegro saludarte. Raúl, cuéntanos un poquito tu experiencia en artrosis de rodilla, si utilizas el PRP intraarticular o también intraóseo. No, mi experiencia es solo intraarticular. A ver, yo creo que intraóseo tienes que los pacientes llevarlos a quirófano. Evidentemente, yo creo que es un tipo de infiltración que no se puede hacer en consulta, con técnicas anestésicas adecuadas y con equipos adecuados. Entonces, mi principal aplicación, que es en consulta no tengo experiencia a nivel del edema subcondral. Vale. Cuidado con decir, aseverar no se puede, porque la ciencia va embalada y, bueno, como bien sabes, recientemente se ha publicado un artículo de nuestro compañero de Almería, Ríos. No mismo. ¿Qué? Ríos Luna. Ríos Luna, sí, Antonio Ríos Luna, sobre la técnica IONSA, que es intraóseos ambulatorio PRP, ¿no? Y él lo hace con una técnica anestésica local pura y dura, espera 20 minutitos y con una especie de motor con una broquita que está canulada, pues perfora el hueso. Sí. Y otros compañeros aquí lo hacen incluso con una aguja rosa. Es decir, que como poder se puede, otra cosa es que tu praxis prefiera, pero se está empezando a hacer de forma ambulatoria. Vamos primero a comentar los resultados y luego discutimos. A nivel intraarticular, un 46% y a nivel ambas, un 54%. Realmente me parece
espectacular la respuesta porque denota el gran conocimiento y el gran avance o la experiencia que hay en este foro, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntar a aquellos que utilizan el intraóseo un poquito cuál es su experiencia, dónde lo hacen y qué resultados obtienen versus haciéndolo solo intraarticular. Que se lance alguien que lo haga, por favor. Yo, por ejemplo, utilizo intraóseo en aquellos pacientes que tienen una ostatitis de rodilla o de cadera más avanzada, ostatitis grado 3 o 4 en rodilla y tonis 3 en cadera, y en alguna otra articulación, escafocuneana, también lo utilizo. Realmente, si vamos un poco al principio del problema, y es un poco lo que Miquel Sánchez dijo en su día, que el problema no es el cartílago, el problema es el hueso, que hay una reacción inflamatoria con una liberación de metaloproteasas, prostaglandinas, que a través de la membrana sinovial, como una enfermedad inflamatoria, destruye el cartílago. El key point del problema no tiene que ser el cartílago solo, sino el hueso que hay debajo. La sintomatología de los pacientes normalmente les duele el hueso. Yo cuando los exploro les tocas la meseta tibial o el cóndilo femoral y les duele el hueso, no les duele el menisco. Y ahí hay una buena correlación con la resonancia magnética en la que vemos un edema óseo en el compartimento que está más artrósico. En mi experiencia, con datos, los pacientes con artrosis más severas va a tener un efecto más duradero en el tiempo de mejoría significativa, pinchar el hueso inicialmente y posteriormente hacer unas infiltraciones interarticulares, no simples. Yo siempre a nivel, en la segunda y la tercera infiltración, pincho el osteofito, pincho el menisco, quito el líquido, pincho la sinovial, quito el quiste de Baker, porque realmente está tratando el órgano de la rodilla. Todo está perfectamente balanceado y por tanto hay que dirigir el tratamiento a cada una de las lesiones que tiene. E inicialmente es espectacular. Los pacientes a los 2 días de la intervención vienen sin dolor. Yo les freno en carga parcial con muletas durante 7 días porque si no muchos de ellos se animan tanto que pueden hacer un edema postpunción. Y con respecto al hacerlo de manera ambulatoria, yo sí que en algún paciente lo hago en la consulta, les suelo dar un dormiconsil lingual y les hago, si es una rodilla, un compartimento interno, un bloqueo del safeno interno y de los geniculados. Y lo que es la punción con un trocar, yo utilizo un trocar óseo de 16 Gs, no es dolorosa. Lo que es doloroso es meterle el líquido, el PRP. Pero bueno, si el paciente está un poquito sedado y tal, es bastante tolerable. Muy interesante, José, muy interesante. ¿Algún otro compañero que haga también PRP intraóseo? Si nos puede explicar un poco su sistemática de trabajo. A ver, la escuela de Miquel o Juanfran. Miquel, ¿cómo hacéis vosotros el PRP intraóseo? ¿Lo hacéis en la consulta o lo lleváis al quirófano? Sí. Mira, nosotros hicimos muchos en la consulta al principio, con anestesia local, con la técnica que ha publicado ahora Ríos. El problema, como bien ha dicho José Miguel Catalán, es que el dolor es la infiltración intraósea, es el meter el PRP dentro del hueso. El pinchar el periósteo, todo eso no. Yo soy un paciente que me dejo pinchar con anestesia local para saber lo que duele, intraóseo. Y bueno, duele. Nosotros tuvimos crisis vagales y tal, y entonces decidimos, después de un par de sustos, hacerlo siempre en quirófano. Que cuando ha publicado Ríos, yo hablo mucho con Sabino Padilla, que le ayudó a escribir el artículo y tal, infiltra, para evitar ese dolor, infiltra 2 centímetros cúbicos solo intraóseo y repite varias infiltraciones una semanal, durante 4 o 5. Cuando hicimos el estudio de la difusión del PRP en todos los tejidos y pinchamos el hueso subcondral, 2 centímetros cúbicos es muy poco. Entre lo que se va al torrente sanguíneo se difunde poco a nivel de hueso subcondral. Tienes que pinchar 4 o 5 centímetros cúbicos. Entonces, yo creo que lo puedes hacer como José me ha explicado muy bien, puedes hacer anestesias tronculares que son un poco más eficaces que la anestesia del periósteo, pero si quieres infiltrar bien hay que sedar un poco al paciente. Aunque sea más caro, si quieres tener buenos resultados. O sea que muchas veces queremos sacar un poquito conclusiones de este meeting
a veces pues, nos entran las prisas de intentar tratar esa gonartrosis allí mismo en la consulta, con pocos medios, digamos, entre comillas, de recursos. A veces, Miquel, por tanto, más vale serenar un poco, hablar con el paciente, explicarle la importancia de llevarlo a quirófano, de sedarlo, aunque el coste se vea incrementado, pero el resultado clínico es mejor, ¿no? Yo creo que sí. A ver, infiltras mucho mejor, mucho más a gusto el volumen que tú quieres infiltrar si el paciente no está sufriendo y sabes que no vas a hacer daño. Es más caro y el único razonamiento de hacerlo en consulta es abaratar precios, nada más. Porque todo lo demás, quitando el dinero, todo lo demás son ventajas de hacerlo con el paciente sedado. Y deberíamos hacerlo en más ocasiones, porque el intraóseo es doloroso, pero pinchar un tendón de Aquiles, un tendón rotuliano, es muy doloroso. O haces bien las anestesias troculares o los pacientes sufren. Entonces, bueno, yo creo que en el siglo XXI el que tenga que cobrar el anestesista, el gasto de quirófano y tal, a que el paciente sufra o pongas una cantidad de PRPI suficiente intraósea, yo creo que la balanza está mejor la sedación. Muy bien. ¿Algún otro colega que tenga experiencia en plasma intraóseo? Por favor, que nos comente un poquito su sistemática de trabajo. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Aquellos que quieran participar, que yo no les haya dado voz y voto, por favor se sientan libres, que estoy intentando darle voz a todos, pero somos 28. Erika, por favor, pasamos a la siguiente pregunta. Marcelo tiene la mano levantada. Ah, Marcelo, ¿Ahora? perdona, coméntanos. No, sí, es una pregunta, es una pregunta. Adelante. De hecho, me está dando vuelta la pregunta desde que fue el curso allá en Sevilla, que el profesor doctor habló del edema óseo con el plasma intraóseo. Y también habían deportólogos que usaban ondas de choque. Entonces yo les pregunté si tenían experiencia con onda de choque en el edema óseo y me dicen que anda bien. Yo no sé ¿qué les parece a ustedes? ¿Es una opción? No lo sé. Y me imagino que el edema óseo si lo tratáramos de alguna otra forma, mejoraría el resultado del PRP, ¿cierto? Tu pregunta es adjuntar las ondas de choque al PRP, ¿no, Marcelo? Sí, como no tenemos opción como nosotros no tenemos opción de inyección intraóseo, ¿cierto? Vale. Y ya tienen claro ustedes que con la experiencia que tienen que anda bien con la inyección intraóseo de PRP. ¿Cómo andará la onda de choque para el tratamiento de onda del edema óseo? No lo sé. A ver, Almudena Fernández tiene mucha experiencia en ondas de choque. ¿Nos puedes comentar algo? Hola, sí. Mira, actualmente las ondas de choque sí que se realizan, cada vez hay más estudios, no está como indicación totalmente aprobada, una indicación de aprobación absoluta, pero es de las que están recomendadas y cada vez está habiendo más estudios a favor de su utilización. Y respecto al efecto sinérgico del PRP y las ondas de choque, está descrito no tanto en edema óseo, pero sí que está descrito y publicado en otras patologías, en tendinopatías. Y bueno, hacerlo no a la vez, pero uno después de otro. No hay protocolos ahora mismo de cómo tienen que ser, pero sí que se postula pues, el efecto biológico de las ondas de choque podrían potenciar el efecto del PRP también. Pero bueno, no hay estudios concluyentes en este sentido, pero bueno, y yo de hecho en un paciente que le hice una onda de choque, mejoró parcialmente con las ondas de choque y finalmente hice el PRP. Igual podría haber mejorado con el paso del tiempo, pero la realidad es que ya esperé el tiempo suficiente para que mejorara, no mejoró parcialmente y le hice el PRP y finalmente mejoró. Entonces, bueno, esa opción está ahí. Bueno, parece que no hay todavía mucha evidencia, ¿no?, sobre el uso combinado de ambas técnicas, ¿no? Así que... No, mucha evidencia no hay. Sí que hay estudios, pero evidencia actualmente no hay. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo de las ondas de choque? José Miguel Catalán, por favor. Yo creo que hay que definir qué tipo de edema óseo es. Hay diferentes edemas óseos. No es lo mismo un edema óseo de un paciente con artrosis severa en la rodilla que un edema óseo por una fractura de estrés, que un edema óseo en una entesinopatía.
Yo, en pacientes, por ejemplo, con una osteitis insercional de una fascitis plantar, que a lo mejor a colación de la pregunta de este podólogo, puede ser que no mejore porque no solo tiene un problema de fascitis, tiene un problema de edema óseo insercional. Entonces, si no tratas el edema óseo, el paciente posiblemente no mejore de la fascitis. Por eso yo habitualmente dirijo parte del plasma al edema óseo de la inserción del tendón con el hueso, porque es la única manera de mejorar en ese patrón de entesitis esa tendinopatía. Que diferente es del edema óseo producido en una artrosis de rodilla. Una artrosis de rodilla tiene un componente inflamatorio en la que hemos dicho que hay una liberación de citoquinas y, por tanto, no sé hasta qué punto las ondas de choque pueden mejorar ese tipo de edema óseo o ir directamente a donde está el problema, que es el hueso subcondral. Yo creo que establecería o una fractura de estrés, no es lo mismo el edema óseo de una fractura de estrés que una entesitis o una osteitis insercional de un tendón. Muy interesante, José Miguel, muchas gracias. Erika, yo creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque sobre los sistemas, bueno, pues cada uno usará el suyo, pero tenemos ya poco tiempo y hay más preguntas interesantes. Quiero darle salida a otros compañeros. A ver, Marcelo, que estás ahí con el dedo levantado, cuéntanos. Solo una pregunta, porque ¿Sí? la única forma de ver el edema óseo es con resonancia magnética. Entonces, yo pregunto si antes de que ustedes infiltren a sus pacientes les piden resonancia magnética o no a todos. Sí, sí. Yo he tenido la mala experiencia de pinchar a un paciente una fascitis plantar que no ha mejorado y le he pedido una resonancia al cabo de un mes de no mejoría y tenía una osteitis. Entonces, yo de manera rutinaria, además de la ecografía, en estos pacientes le pido una resonancia. Si hay edema óseo, posiblemente le propongo un combinado peritendinoso e intraóseo en la zona de la entesis. Sí, pero resonancia no me cuesta nada y además de la ecografía me da esa información del hueso. Sí, Marcelo, aquí en España la resonancia es muy accesible y bueno, pues no es especialmente cara, tanto en la pública como en la privada, y solemos pedirla en un porcentaje muy alto. Vamos a hacer la octava pregunta en relación a una pregunta que hizo Marcelo. ¿Qué protocolo o cuántas sesiones realizamos? Cuando digo protocolo, bueno, primero si hacemos una sesión, si hacemos dos, si hacemos tres, o si no llegamos a ningún protocolo específico. Y luego pues preguntaré, vamos respondiendo por favor, y luego también la cantidad, porque tenemos que ver un poquito qué sistema utilizamos, por supuesto, si usamos leucos o no leucos, si por supuesto glóbulos rojos o no glóbulos rojos, si se activa o no, pero fundamentalmente ahora es cuántas sesiones. Y yo quiero preguntar también si os gusta poner grandes volúmenes o sois de poner poca cantidad, ¿no? Ya está la respuesta aquí, muchas gracias. Efectivamente, veo que la gran mayoría sigue el protocolo de la escuela de Miquel Sánchez, con 3 sesiones, se supone que cada 2 semanas, también podemos discutir eso, pero bueno, ya que está Miquel, le preguntamos, Miquel, te han preguntado muchas veces por qué 3 sesiones y no 2 o 4, y la cantidad que sueles poner en una rodilla, en una cadera, en un hombro, en mililitros, por favor. Mira, a ver, el número de sesiones no es igual en todas las patologías. Si es una lesión muscular, es muy raro tener que poner 3. En las patologías crónicas de evolución larga, como es una artrosis de rodilla o una tendinopatía crónica, una aplicación una vez de un medicamento no vas a cambiar la homeostasis articular. En la primera, el efecto antiinflamatorio es evidente, estimulas la membrana sinovial, pero ese efecto se multiplica con una segunda y con una tercera infiltración. El cada cuánto tiempo fue al principio empírico, porque no viene a cuento ahora contar por qué decidí entre 1 y 2 semanas, pero luego en el estudio de liberación de factores de crecimiento desde el coágulo de fibrina se ha comprobado que a nivel celular se ha comprobado que en la media de 10 días es lo correcto. Y entonces hay pacientes, todos los pacientes no son iguales, pero tuvimos que poner un protocolo. Ahora, antes que ha comentado José Miguel Catalán de ese estudio que está haciendo, bueno, acabamos de publicar ahora un artículo del mundo real en la artrosis de rodilla con PRP. Y son 531 pacientes que solo se les ha tratado con PRP y hemos ido estudiando qué ha pasado con una primera tanda de 3, cuando hemos tenido que repetir, cuando hemos tenido que hacer intraóseo.
y así es muy interesante porque todo lo que habíamos planteado como hipótesis se ha comprobado que es así el mundo real. Entonces, bueno, pues no hay una razón absoluta biológica de por qué cada ese tiempo, el que sean 3 o que sean 4 creo que no habrá mucha diferencia, pero siempre más que una seguro. Y el volumen, tienes que tener un volumen suficiente para que estimule y se coagule en toda la membrana sinovial intraarticular, pero sí que aumentes mucho la presión del tejido donde tú vas a infiltrar. O sea, hay que poner el volumen suficiente para que sea eficaz sin aumentar mucho la presión intratisular. Muy bien. Hernán Guiuria, buenas tardes, amigo. Coméntanos un poquito tu protocolo. ¿Qué haces tú en tu práctica médica? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, el protocolo es... yo he tenido la posibilidad de no solo leerlo a Miquel, sino visitarlo y obviamente a partir de eso reafirmar y seguir todo lo que él nos enseña. Así que no tengo mucho más que aportar que lo que ha dicho Miquel y sigo exactamente el mismo protocolo. Muy bien. Qué cómodo es cuando te preguntan los pacientes, ¿por qué 3? Y yo, no, porque lo dice el doctor Miquel Sánchez, ¿no? Ya te quedas tranquilo, ¿no? ¿Algún otro compañero de esta sala tiene otro protocolo? ¿Hace diferente número de sesiones o el volumen pone poca cantidad? Si quiere participar ahora, por favor. Lo digo por estandarizar finalmente conclusiones, ¿no? Porque todas estas preguntas tienen unos resultados que luego intentaremos dar luz a ellas y, bueno, que tengan cierto peso, ¿no? Al igual que el protocolo Orbit, ¿no? El consenso que ha habido en Europa, que es muy importante, y me gustaría hacer una reunión para comentar esas conclusiones en un futuro, pero lo que aquí salga pues también tendrá cierto peso, ¿no? Así que si alguien quiere aportar su experiencia diferente a este número de sesiones, veo que todos más o menos tenemos las mismas. Perfecto. Erika, ponemos 2 más y finalizamos. Vamos muy bien. Y si alguien quiere comentar algo también fuera de pregunta, está en su momento, ¿eh? Bueno, sí, esta pregunta la he añadido porque cada vez está más de moda la dosis de recuerdo, ¿no? Bueno, ver si lo estamos haciendo, ¿no? Y un poquito con qué fundamento lo hacemos. Me gustaría que, por ejemplo, Juan Francisco Azofra, si puede comentarnos un poquito el concepto de dosis de recuerdo, en qué momento, periodo hay que ponerla, si ese paciente lo fidelizamos ya para toda la vida. Coméntanos un poco en qué consiste. Pues en el análisis de resultados que de hecho hemos visto que los pacientes que hacemos recuerdos a los 6 meses tenían mejores resultados que los que simplemente se hacían una primera tanda, ¿no? Pero es cierto que a todo el mundo no se le puede proponer esto y lo que hacemos es dosis de recuerdo cuando se acaba la efectividad, es decir, cuando les empieza a doler otra vez. Vale. Eso es... ¿Y haces protocolo completo o solo una? No, protocolo completo. Cuando pasan normalmente más de 6 meses. Eso es. Sí, sí. Vale. Aprovecho para preguntarte también, está Luis Gallego con la mano levantada. Luis, si quieres comentarlo tú primero y luego aporto otra cosa más. Muy buenas tardes, Luis, me alegro de saludarte. Hola, buenas tardes. Soy Luis Gallego, traumatólogo de Almería. Quería preguntar al grupo qué pensáis cuando tenemos una artrosis de rodilla con edema óseo importante, usar infiltraciones intraóseas con BMAC y luego después hacer una infiltración al mes con PRP. En vez de hacer PRP de primeras, hacerle con... Bueno, Luis, la pregunta se sale un poquito del guión porque en este foro no hemos querido introducir las células mesenquimales todavía, pero bueno, estamos entre amigos y Enrique tiene mucha experiencia en este tema, bueno, con las células de la grasa, pero si quieres comentarnos, Enrique. No, yo no he infiltrado, yo grasa intraósea. Sí, sí. Lo he utilizado en 2 ocasiones intraóseo, que tampoco es intraóseo, es que he hecho osteotomía y le he puesto grasa en la zona de la osteotomía. Bueno, no sé, no, creo que me salgo del guión, del guión del tratamiento con células de grasa, ¿vale? Yo creo que sí que os iba a comentar, yo tengo un protocolo, los hacemos cada mes, las infiltraciones.
por dos motivos. Uno, más o menos científico. Ahora, hablas de PRP, ¿no? Ahora. De PRP. En el PRP. Me vuelvo al PRP. A Luis. Vale, luego PRP. Te responderá también. Vamos, contestándole a Luis, yo no utilizo grasa intraósea. Vale, vale. Sí que he hecho alguna infiltración con, con cemento óseo y con PRPs juntos, en edemas y esto. Y bueno, mi experiencia no ha sido muy buena. No puedo decir que sea una maravilla. Me gusta más con el PRP en todo caso, y es lo que yo creo empezar el año que viene a hacer. Y luego grasa no, y luego protocolo de PRP yo los utilizo cada mes porque creo que normalmente cuando es el tiempo que más o menos está funcionando el PRP, cuando empiezo a bajar lo vuelvo a subir, 3 meses, y luego en todo caso los reinfiltro a los 6 meses o el año, porque muchas veces me aguantan bien. Yo creo que si un PRP después de 3 infiltraciones no aguanta más de 6 meses, tampoco tiene menos de 6 meses, tampoco dices que tenga una eficacia buena. Y luego también, oye, os lo voy a decir en confianza, económicamente a la gente le viene mejor infiltrarse al mes que cada 10 o 15 días, en un mes. Y ahora con las nuevas infiltraciones que están saliendo de PRPs con ácido hialurónico, que es más caro todavía, pues y los protocolos que te ponen cada semana, pues claro, cuando planteas seamos claros, y aquí hablamos entre amigos, cuando estamos hablando a un paciente de hacer un presupuesto casi paga, y si me tomo paracetamol es más barato, ya está. Ese era el tema que quería incluir, el combinado con ácido hialurónico. Pero José Miguel Catalán te va a responder, Luis, que tiene mucha experiencia también en BMAC. Cuéntanos, José. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Claro. Yo el BMC, el BMAC, lo dejo para rescate en aquellos pacientes que han fracasado el PRP subcondral. En aquellos pacientes que al cabo de 6-8 meses no han mejorado con el protocolo subcondral de PRP, lo que les hago es una infiltración de BMC subcondral. Y sabes que el BMC tiene 2 partes, el PRP de BMC y el BMC, el concentrado de médula ósea, que es un concentrado de células no solo mesenquimales, células endoteliales y células hematopoyéticas, que tienen una capacidad de liberación de más factores de crecimiento que solo la plaqueta, y por tanto parece ser que el efecto regenerativo va a ser más fuerte que solo de aquellos factores de crecimiento liberados por la plaqueta. Hay 3 fases, hay una fase primero de proliferación, hay una fase también de regeneración, y la última fase, que empieza más o menos a las 8 semanas de haberle hecho la infiltración de BMAC, yo le suelo reforzar con un PRP. Es en el momento en que las células están proliferadas, pero no saben muy bien hacia dónde ir. Entonces, el PRP lo que hace es una estimulación de esas células hematopoyéticas endoteliales del BMAC para que se diferencien hacia hueso o hacia cartílago. Entonces, yo lo que hago por protocolo es BMAC como rescate de aquellos pacientes que han fracasado la terapia subcondral, como un efecto más potente, y a las 8 semanas del BMAC hago un PRP interarticular para activar estas células que ya hemos creado. Muy bien. Equipo, vamos a lanzar las preguntas mientras continuamos el debate. Nos quedan 4 o 5 preguntas. Por favor, ir respondiéndolas y yo continúo con el debate porque así por lo menos podemos sacar conclusiones finalmente. Erika, tú si quieres ve anunciando las preguntas, y aunque el tema vaya por otro lado, pero vais respondiendo, por favor. ¿Vale? Quería poner sobre la mesa también ese tema que está ahora muy en boga, que es el tratamiento combinado de PRP con ácido hialurónico. Parece que ha salido recientemente un artículo que refrenda que los resultados son superiores a PRP aislado, pero igualmente tenemos artículos que dicen lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber un poquito la opinión de este panel de compañeros, si estáis empezando a utilizarlo, si no le veis fundamento, si estáis presionados quizás por ese paciente que te lo pide. A mí me ha pasado, entonces yo vengo a hacerme esto y tal, bueno, pues oye, se lo pones y tal, ¿no? Pero si tenía algún fundamento en usarlo solo o recombinado con ácido hialurónico. Pregunta abierta. ¿Me dejáis hacer un comentario? Sí, sí, cómo no. A ver, esta es una de las partes del consenso de la ESCA en artrosis de rodilla. Se discutió durante muchísimo tiempo. Y la conclusión es que, primero, la evidencia científica es muy pequeñita, entonces no hay evidencia para recomendar el uso de una mezcla. Y la segunda razón, desde el punto de vista
de ciencia pura es, en el año 2007, con los investigadores de Eduardo Anitoa, publicamos un artículo en el que estudiábamos qué pasaba en los sinoviocitos estimulados con el PRGF. Bueno, se vio que la membrana sinovial sintetiza cantidades enormes de ácido hialurónico autólogo una vez infiltrado el plasma. Y si os dais cuenta, si le hacíais un poco de derrame después de la primera infiltración, el líquido sinovial se hace mucho más espeso. Entonces, cuando tú mezclas PRP con ácido hialurónico exógeno, estás mezclando un ácido hialurónico sintético que se va a mezclar con el ácido hialurónico que va a sintetizar la membrana sinovial. Esa mezcla de dos ácidos hialurónicos, uno sintético y otro autólogo, nadie sabe si es bueno o si es malo. Entonces, yo creo que es una pregunta que no tiene todavía respuesta, que un ensayo clínico ha dicho que puede ser beneficioso, pero no cuentan muy bien cómo es la comparación y cómo es el PRP preparado y tal. Y hay otros trabajos que dicen lo contrario. Entonces hay que esperar un poco más como para poder recomendarlo. En tu experiencia, Miquel, nunca recombinas ambos tratamientos, ¿no? No, nosotros hacemos por separado. En el mundo del deporte, ¿sí? Gente muy exigente pones PRP, a los 3 meses después pone un ácido hialurónico antes de repetir el nuevo PRP. Pero no mezclado en la misma infiltración. Hicimos en ovejas, en los inicios, porque esta pregunta se le ocurre a cualquiera que usa plasma, ¿no? Sí. Y si ahora mezclo con ácido hialurónico, entonces hicimos incluso con ácido hialurónico en polvo, antes de mezclarlo con el suero, que es como lo venden, lo mezclamos directamente en el PRGF. O sea, y infiltramos un PRGF súper espeso, como si fuese ácido hialurónico. Y no, en las ovejas no hubo ninguna diferencia, ni en resultados evidentes, ni en histología, ni nada. Entonces, por eso lo hacemos por separado. Primero estimulamos el autólogo, luego pinchamos ácido hialurónico y tal, pero solo en el mundo del deporte. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? Si lo utiliza recombinado de forma frecuente. José Miguel, por favor. Yo estoy con Miquel Sánchez de que el ácido hialurónico puede tener un efecto dilutorio sobre las plaquetas y además eso está demostrado. Es verdad que desde hace unos 6 meses Chris Centeno publicó un artículo en la que mejoraba los scores del WOMAC con el uso combinado del PRP y el ácido hialurónico. Yo en los pacientes actualmente que les hago un tratamiento subcondral, la segunda y la tercera infiltración les infiltro intraarticularmente un ácido hialurónico que tiene también un efecto biológico y extraarticularmente le pincho el PRP, pero no los mezclo. Hemos establecido con el doctor Dos Anjos un círculo de seguimiento de estos pacientes y parece ser que esta combinación en la que no se mezclan está dando mejores resultados que solo con PRP. Bien. Bueno, pues parece que concluimos, por tanto, que no tiene mucha justificación mezclar ambos tratamientos, se pueden utilizar de forma aislada, pero no conjunta. Aprovecho para comentar que hemos ido realizando algunas preguntas y así las podemos ver las conclusiones así rápidamente. Vemos que la gran mayoría de los aquí presentes no utilizan leucocitos, un plasma rico en plaquetas de forma aislada. Vemos que la gran mayoría, un 71%, generalmente activan siempre el plasma, no hay una diferencia según la patología de activarlo o no, sino que un 71% siempre lo activan. Y acabamos de lanzar una pregunta con respecto a la calidad del plasma rico en plaquetas, si utilizamos plasma rico en plaquetas o en ocasiones el plasma pobre. Nos vamos a parar aquí en esta respuesta. Aún no ha salido, creo, el resultado de esta respuesta, pero yo en mi caso, bueno, utilizo siempre el plasma rico en plaquetas, no tengo ninguna indicación así del pobre, ¿no? Si la fibrina y tal, la fibrosis, pero realmente el rico. Me gustaría, el resultado está aquí, 73%, la gran mayoría siempre el rico, y un 27% a veces utiliza el pobre. Vamos a ir por este camino. De los que lo utilizan el plasma pobre en plaquetas, si podrían comentarnos cuáles son sus indicaciones, en qué momento, o si él lo usa lo que le sobra para rellenarlo a lo mejor los portales en una cirugía o en tejidos circundantes. Oye,
tejido que hay compañeros, Javier Iglesias decía que tampoco hay tanta diferencia entre el pobre y el rico, que lo utilicemos todo, ¿no? Pero por ser purista, ¿no? Me gustaría, aquellos que usan el pobre, ¿para qué lo utilicen y en qué indicaciones? José Miguel Catalán. Perdonar. Yo utilizo siempre todo, el rico y el pobre. El pobre Todo, ¿no? tiene la posibilidad, bueno, tiene una situación que tiene al tener el IGF, que es un factor insulino dependiente, tiene un efecto antiinflamatorio mucho más potente que el PRP. Entonces yo, en el key point del problema, si tienes una rotura de menisco, yo le pincho el PRP activado en el muro meniscal, sí, y a nivel interarticular el PPP, que no es tampoco un PPP, porque en los contagios hematológicos que hacemos hay una diferencia a lo mejor de un punto. Si estamos en un PRP en 500 millones de plaquetas por mililitro, ahí estarán entre 300 millones de plaquetas. Nunca activarlo, no tiene sentido, y utilizar el PPP con un efecto antiinflamatorio, más que un efecto regenerativo como el PRP. Pero Muy siempre bien. utilizar todo, todo tiene su valor y todo tiene su efecto. Muy bien. Miquel, ¿en qué ocasiones utilizas el plasma pobre en plaquetas? Mira, es según lo que estés tratando. Cuando concentras las plaquetas, rompes un equilibrio natural que hay en la sangre. No todos los factores de crecimiento son plaquetarios. Hay un grupo de factores que son plasmáticos, que son súper importantes, como ha dicho José. Aparte del IGF-1, el HGF es el que modula el TGF-beta. Entonces, si tú rompes y así una angiogénesis provocada solo por el VEGF es muy diferente si tiene más HGF a nivel de angiogénesis proinflamatoria o no, o regenerativa. Entonces, ese equilibrio es el que es importante. Según lo que quieras hacer, si quieres más síntesis de colágeno, necesitas más plaquetas. Si quieres un efecto modulador de esa síntesis, evitando una fibrosis, necesitas pocas plaquetas. Entonces, tienes que jugar según el tejido que lo estés tratando. Una lesión crónica de un músculo, por ejemplo, yo trato con la fracción pobre siempre. Y además a veces sin fibrina. Todavía falta por especificar bien cuáles son las indicaciones, pero ese equilibrio entre factores plasmáticos y plaquetarios es muy importante para tener el resultado óptimo. Recientemente has dado una charla sobre la fibrosis, ¿no, Miquel Sánchez? En TOBI, ¿no? Creo que habéis dado una charla sobre ese tema, cómo tratar la fibrosis o evitarla, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito las conclusiones del trabajo? Sí, a ver, ya os he dicho antes que tenemos posibilidad de hacer un test genéticos en previsión de fibrosis. Si tienes un paciente que va a tener de riesgo de hacer una fibrosis, pones un plasma con muchas menos plaquetas que el plasma normal. Si vas a tratar una lesión crónica muscular, pon pocas plaquetas. Si vas a tratar una lesión nerviosa, pones la parte rica intraneural, pero la parte de hidrodisección perineural lo haces con la parte pobre, buscando tener más factores plasmáticos que plaquetarios. Entonces, como decía antes, esa cocinilla del plasma hay que ir cogiendo experiencia entre todos. Por eso estas reuniones son importantes, para que la gente cuente sus experiencias personales y se puedan hacer estudios multicéntricos comparando las cosas para que de verdad sepamos las indicaciones. Pero es muy interesante jugar con los factores plasmáticos diferentes que los plaquetarios. Hablando de esa coletilla que has dicho de cocinilla, Miquel, quiero aprovecharte para ese concepto que hay hoy día de PRP a la carta. ¿Tú defiendes esa frase o crees que esa frase no tiene mucha validez? Por todo eso todavía... estás seleccionando cada PRP según el paciente, o sea, estás haciéndolo a la carta, ¿no? ¿Eso entra en tu lenguaje o no? ¿O crees que...? A ver, hoy no hay un PRP a la carta todavía. Eso es algo del futuro, que lo será, porque los estímulos personalizados con señales celulares van a ser hechos a medida de patologías y de pacientes. Pero tenemos que conocer cómo es el cóctel proteico de cada paciente en su plasma y qué déficit tiene para poder hacerlo más a la carta. Hoy todavía no tenemos, se habla de eso porque es bonito decirlo, pero tenemos pocas posibilidades de manipular el plasma todavía. Vale. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo del PRP pobre en plaquetas? Lo tenemos ya
quiero concluir en 3 minutitos. Hemos hecho 3 preguntas más mientras tanto. Las voy comentando los resultados y si acaso debatimos alguna. La pregunta número 13 fue si se orienta por la evidencia científica en la literatura o indicamos también según nuestra propia experiencia clínica, ¿no? Un poco lo que estamos hablando de la real world evidence, y un gran porcentaje ha sido de ambas, efectivamente, no solo de la evidencia y los artículos, sino también de nuestra propia experiencia, ¿no? Con un porcentaje de un 70%. No opino exactamente cuál, creo que somos todos aquí muy clínicos, algunos pueden publicar, otros no tanto, pero yo creo que la experiencia de los que estamos aquí también debería contar, más que de un nivel 4, ¿verdad, Ignacio? Que lo hemos comentado a veces, y que podamos aportar en estos foros un poquito cómo nos va con los pacientes. Entonces, creo que darle también un apartado importante a la experiencia clínica. La pregunta número 14 es el grado de satisfacción con las terapias biológicas. Y el porcentaje es un 64% excelente y un 38% bueno. Entonces, bueno, frente a aquellos que todavía siguen criticando, yo creo que hay una falta de información o de interés o otros criterios que no vamos a entrar, pero a la vista está que todos los que aquí estamos, y no lo vamos a inventar, hablamos de resultados excelentes o buenos, ¿no? La pregunta número 15, la tenemos delante, si piensa que los resultados por su experiencia son mejores que los publicados hoy día. Y bueno, frente a eso, la mayoría pues no lo sabe. No lo sabe porque efectivamente cada vez hay más artículos publicados sobre este tema. Si hay un tema en el que PubMed haya multiplicado de forma exponencial sus publicaciones en los últimos 5 años sobre este tema, no creo que haya ninguna rama de la traumatología que se esté investigando más ahora mismo. Y de hecho hay autores que se abanderan una cruzada para enseñarnos todos los artículos que hay, y hemos comentado aquí la figura de Chris Centeno, cómo ha publicado muchísimos trabajos nivel tipo 1, donde está haciendo estudios comparativos con otras terapias, con efecto placebo, con suero, con cortisona, con ácido hialurónico, demostrando los resultados favorables hacia el PRP versus otras terapias, ¿no? Con lo cual, parece ser que cada vez tiene más aseveración científica estas terapias, ¿no? Yo quisiera darle voz a alguien que no haya participado todavía, porque me gustaría que, no sé, Macarena Morales. Macarena, buenas tardes. Si te puedes presentar y comentarnos un poquito tu experiencia clínica en estas terapias. No conozco a Macarena. Macarena, ¿estás por ahí? No, Macarena me parece que se acaba de ir. Y Max Guillermo Guzmán. Max, buenas tardes. Mira, ahí está Antonio Durán, que no ha hablado todavía. Antonio, buenas tardes. ¿Nos quieres comentar, por favor, tu experiencia? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy de México. Yo hago plasma rico en plaquetas y pongo células madre. La experiencia que yo he tenido es muy satisfactoria. Antonio, perdona, Antonio. Un símil, un momento, el padre que bautizó células madre, Kaplan, ha dicho recientemente que ya no son células madre, que se llaman células mesenquimales, que tenemos que intentar cambiar un poquito el concepto. Lo digo porque tenemos que hacer pedagogía y quizás es más razonable llamarles células mesenquimales. Claro, Sí, perdón, células mesenquimales. Y yo he tenido una experiencia bastante satisfactoria. Yo normalmente ocupo plasma rico junto con el plasma pobre para pacientes con gonartrosis, teniendo un muy buen resultado, buscando con esto disminuir un poco la inflamación que de repente presentan y disminuir el desgaste articular. Asimismo, después de aplicar las tres sesiones cada 2 semanas, después de 4 a 6 semanas, yo sí aplico ácido hialurónico de forma individual, no mezclada con plasma rico en plaquetas para hacer una fijación mayor y tener una mayor protección a la articulación. Y los pacientes se van bastante mejorados, con muy pocas molestias, con mayor movilidad, mejor calidad de vida, y yo las estoy poniendo nuevamente una aplicación cada año para tengan o no tengan dolor,
como mantenimiento y realmente ha dado muy buenos resultados. Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Tenemos aquí también Daniela Ahumada, doctor Ace Iamur, Ferran Cardenal. Si quieren también, vamos a acabar en breve, hacer alguna aportación a esta tarde tan fantástica. Buenas tardes. Os presentáis también. Ferran Cardenal, buenas tardes. Ferran, quita el micro, activa el micro, por favor. Tienes la mano levantada y te presentas de dónde eres. No te escuchamos, Ferran, ¿eh? No consigue activar el micro. Vale. Ponemos la última pregunta también, Erika, por favor. Ahora, Ferran, buenas tardes. Ahora sí, cuéntanos. Hola. Bueno, escuchándoos con enorme atención. Estoy, digamos, en Mataró, provincia de Barcelona, y en principio sigo las experiencias de nuestro gurú Miquel, porque ya desde bien principio pudimos tener la oportunidad de estar con él y seguirle casi al pie de la letra. O sea que, en principio, hablando del plasma rico y plasma pobre, no tengo una definición tan clara como tenéis vosotros, habéis expuesto aquí en distintas patologías, tener más indicación hacia el rico o hacia el pobre. No la tengo, es el problema de experiencia personal, pues que debe estar limitada. Pero sí que utilizo muchas veces el rico y el pobre conjuntamente en patología osteoarticular, sobre todo en rodilla. Y esa es, de alguna forma, la experiencia con la que me estoy moviendo y suficientemente satisfactorio. Muy bien. Muchas gracias por tu participación, Ferran. Bueno, pues son las 5:30 ya, nos hemos pasado media hora, pero la verdad es que el café aquí entre amigos ha merecido la pena. Creo que hemos sacado muchas conclusiones al respecto. Por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes, personalmente, especialmente al gurú, como dice Ferran, de Miquel Sánchez, que todos le seguimos. Gracias, Miquel. Y a todos los asistentes. Yo creo que con esto cerramos la segunda temporada de estas reuniones mensuales, que no tienen otro objetivo más que el compartir el conocimiento, echar un buen rato entre amigos, actualizarnos un poquito y ojalá algún día podamos vernos y tomarnos un café o una buena cerveza en conjunto. Pues nada, aprovecho para despedirme, dar las gracias a Setrade, dar las gracias a la Secretaría Técnica. Doctor Azar dice que me pareció excelente la charla, muchas gracias. Gracias de verdad a todos los presentes. Y bueno, con esto cerramos este ciclo de los ciclos de terapia biológica. No sabemos qué va a pasar con ella, según un poquito la Junta Directiva de Setrade lo que decida. Yo estoy a su disposición y ha sido un honor, sigamos o no sigamos, estar con vosotros esta segunda temporada. Muchas gracias a todos y con esto cerramos las 12 charlas magistrales. Muchas gracias. Gracias a todos.